¿Cómo están, chicos? Buenos días. Estoy con el audio de mi teléfono. Iba a Bueno, empezar, ¿cómo están? Iba a empezar con el sorteo de la participación, pero como ya ha pasado algunos minutos, más bien empezamos al azar por el grupo número 7. Eso les había escrito. Y también que ya he iniciado la grabación, ¿no? Entonces, por favor, el grupo 7. ¿Me dicen los integrantes mientras tanto? Por favor, ¿quiénes son los integrantes? Ya, buenos días, profe. Charles Cabrera, Ya. Joel Carrasco, Diana Guevara, Ángel Huaraca, Heidi Hierbabuena y Fausto Ortiz. Ya. Hierbabuena y Fausto Ortiz. Ya. Muy bien, ya estoy viendo la pantalla. Solo voy a indicar rápidamente lo que se va a calificar. Ya. Se va a calificar la identificación del problema. Esto va a tener una nota sobre 0,5 o sobre 5, como se le quiera ver. La organización de la exposición, también 0,5 o 5. Las estrategias de solución, recuerden que eran casos prácticos, ¿no? Estrategias de solución, 1. Y la capacidad de síntesis, 0,4. Total, 2,4 o 24 puntos. Muy bien, chicos, entonces ustedes empiezan con 21 minutos. Pueden empezar, por favor, tienen 15 minutos, ¿no? ¿Pueden empezar, por favor? Ya. Buenos días, ingeniera y compañeros. Nosotros somos del grupo 7 y vamos a presentar nuestra exposición. el impacto ambiental de la sobrepoblación. El crecimiento demográfico actual es alarmante, por lo que parece indetenible, y por ende los problemas socioambientales que de él se desprenden. El término sobrepoblación o superpoblación se refiere al crecimiento de la población en un tiempo y lugar determinado, lo que conlleva un mayor de recursos disponibles, empeora las condiciones del entorno e interfiere en la satisfacción de las necesidades. Hay que saber que cada persona tiene sus necesidades y requerimientos, los cuales demandan cada vez más recursos naturales, dejando a su paso un significativo impacto ecológico. Hoy en día los países con mayor índice de contaminación son China, India y Estados Unidos, que también resultan ser los que tienen mayor número de habitantes. El principal impacto de la población sobre el ambiente se relaciona con dos variables. El primero, el consumo de recursos, y el segundo, la producción de desperdicios y de contaminantes. En el año 2000 habían aproximadamente 6.000 millones de personas en el planeta.
21% en países industrializados y el 79% en países en desarrollo. Sin embargo, los países industriales eran responsables por cerca del 80% del consumo de recursos naturales a nivel mundial. Finalmente, el impacto que las poblaciones humanas hemos ejercido en el ambiente es muy severo. Muchas especies de animales y plantas han sido extinguidas por el avance de las manchas urbanas. La contaminación es un problema cada día más grave por el uso de coches, la industrialización de los países emergentes. Además, los seres humanos han aumentado la explotación y el uso excesivo de recursos no renovables, con el fin de abastecer sus necesidades, como ya había mencionado. Gracias. La sobreexplotación, también conocida, lo había dicho mi compañera, como superpoblación, es el fenómeno que se produce cuando hay una elevada densidad de población en un solo lugar, y esto provoca el agotamiento de los recursos naturales, menor calidad de vida, aumento de consumo energético, degradación del medio ambiente, la depoblación de las zonas rurales en favor de las ciudades, aumento del coste de vida. Las causas de la sobrepoblación es el incremento de la tasa de natalidad. Cada vez hay más olas de migrantes, preferencias por las ciudades, migrantes y concentración urbana, descenso de la tasa de mortalidad gracias a la medicina principalmente. Esto gracias a que en la medicina en la actualidad hay muchos avances, gracias a la invención de las vacunas y el descubrimiento de antibióticos, que son un factor clave al crecimiento poblacional, así al descender el número de muertes anuales y mantenerse constante el nacimiento, la población aumenta. Gracias. Cámbiale de diapositiva. Bueno, yo voy a hablarles un poco más, con más detalles, las consecuencias de la sobrepoblación. Cuando hablamos del agotamiento de recursos naturales, es porque a medida de que aumenta la población, se va a requerir más materiales para su uso, como por ejemplo la deforestación y tala de árboles. Si observamos en nuestro alrededor, solo en nuestro cuarto, la mayoría de las cosas está hecho de madera. Entonces, para cubrir las necesidades con estos recursos o para construir viviendas u otras estructuras, la deforestación es una de las consecuencias de la sobrepoblación, que no solo afecta a los bosques o ecosistemas naturales, sino también a la biodiversidad. También que la calidad de vida disminuye. Hablando de calidad de vida, las ciudades superpobladas suelen tener bajos índices de calidad de vida, ya que existen mayores dificultades en el acceso a ciertos productos o servicios. El aumento de consumo energético. Entre las consecuencias de la sobrepoblación encontramos que mientras más personas haya en un territorio, naturalmente el consumo energético será elevado en las zonas sobrepobladas. Una de las principales problemáticas que existen en el abastecimiento justo de la energía eléctrica. La degradación del medio ambiente. A medida de que aumenta la población, no hay una cultura que impida que
toda esta población afecta al medio ambiente. También la despoblación de las zonas rurales en favor de las ciudades y el aumento de coste de vida. Gracias. Antes de continuar a las posibles soluciones a esta problemática, vamos a ver unos datos curiosos. Hay que saber que Asia es uno de los continentes más poblados y dice que es un área con más riesgo de inundación debido al cambio climático. Como bien sabemos, el cambio climático hace que tiene muchas consecuencias, entre ellas la de que se derritan en los polos y esto hace que aumente el nivel del mar, por lo que sería un gran riesgo con el pasar de los años. Ya, otra es que para finales del siglo XXI, la población mundial podría alcanzar los 17.000 millones de habitantes, de acuerdo con estimaciones de la ONU. Y bueno, aquí un dato así medio para saber cómo nos encontramos en nuestro planeta, dice que si en el mundo vivieran 100 personas, de estas 59 serían de Asia, 17 de América, es del norte, 10 de Europa, 8 de Latinoamérica, 5 de América del Norte y 1 de Oceanía. Y bueno, aquí como un dato así clave para saber cómo ha crecido nuestra población últimamente, dice que en el año cero éramos aproximadamente 200 millones de personas y que se tardaron 1.500 años en llegar a los 500 millones de personas. Y en los 500 años siguientes nos hemos llegado casi a los 8.000 millones de personas. Como bien podemos ver, ese gran aumento. Y otro de las causas de la sobrepoblación es la expectativa de vida en el mundo que se ha aumentado debido a los avances de la ciencia. Por ejemplo, dice que ya entre los años 2000 y 2015 se proyecta que suba a, a 75 años para el periodo entre 2045 y 2050 y eventualmente a 83 años en los periodos entre el 2095 y 2100. Este es el aumento de la expectativa de vida en un promedio. Y aquí una frase para reflexionar. Cuanta más población, más minorías. Como bien dicen, mientras más somos, menos nos toca. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre las soluciones a la población. Una de estas sería reducir la población, promover la información o conciencia ante el problema, la educación ambiental, consumir menos recursos, la planificación urbanística, la planificación familiar, el ordenamiento territorial, las producciones más eficientes, la ciencia y tecnología que es responsable con el entorno, la evaluación o gestión ambiental. También sería implementar normas sociales, culturales, conductuales y políticas que modifiquen las actuales. Bien, una de estas también sería promover la planificación familiar, como les había mencionado, ya que educar a los hombres y mujeres sobre la anticoncepción puede tener un gran impacto. Cuando irán introduciendo un programa nacional de planificación familiar en 1989, su tasa de fertilidad cayó de 5.6 nacimientos por mujer a 2.6 en una década. Este es un esfuerzo similar que redunda y va al aumento en el uso de anticonceptivos solo en 5 años. Otro de estas soluciones también podría ser lograr que la educación sea entretenida. En los Estados Unidos apeló un contenido creativo para llegar a las mujeres con sus 500 telenovelas que cuenten historias culturalmente específicas sobre temas reproductivos que han sido escuchados por más de 500 millones de personas en 50 países. Bien, otro de estos soluciones también podría ser incentivos gubernamentales.
Las personas de la Organización Benéfica del Reino Unido creen que debería haber un alto funcionario del gobierno responsable de abordar los problemas relacionados con la población. Insistan a los gobiernos a promover la paternidad responsable y dice que los subsidios deberían limitarse a los primeros 2 niños o a menos familia para que ya no vivan en la pobreza. Muchas gracias. ¿Terminaron, chicos? Aún no, profe, falta un compañero. Por eso mismo les decía. Aún no se me proyecta. Ya, la expansión de la población humana va dejando una huella destructora, agotando recursos, provocando contaminación de agua, aire, suelo, extinción de especies por acción humana. No sabemos cuál es la cifra que tiene que alcanzar la población para que sea insostenible nuestro planeta, aunque algunos científicos dicen que aún no hemos llegado al límite, pero estamos acercando y tenemos que tomar precauciones importantes con respecto al medio ambiente, con la población y tendencia de crecimiento actual. Es necesario tomar medidas dirigidas a crear energías saludables, sostenimiento alimentario. Hemos de tomar decisiones con responsabilidad, poner en práctica las soluciones y las alternativas para evitar las consecuencias que hemos presentado. Siguiente. Como dijo Terry Swearinger, nos describe una situación actual en la que vivimos y nos dice, vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Entonces es necesario pensar y tomar acciones correctas para evitar consecuencias desfavorables. Muchas gracias por su atención. Ya, por favor, el compañero Carrasco. Sí, dígame, profe. Ya. ¿Qué parte expuso usted? Esta es sobre datos curiosos, profe. Ya, porque, bueno, tal vez me estuve entre el teléfono y la computadora, no le escuchaste. Voy a tomar lista, ¿no? Y les digo por los apellidos. Carrasco, Presente, profe. Guevara, Presente, profe. Huaraca, Presente, profe. Hierbabuena Presente. y Ortiz. Presente, Inge. Ya. Muy bien, chicos. Organícense de mejor manera, no tienen que todos más o menos actuar en la misma cantidad de tiempo. Entonces, por ahí un poquito de descoordinación, ¿no? Un poquito más de repaso. Ángel tiene que hacerlo de mejor manera, eh, apropiándose de lo que está diciendo, porque solo está leyendo, se nota muy claramente, no pone una entonación correcta. Entonces, eso tiene que mejorar, Ángel. Lo puede hacer tranquilamente. Y no es que la nota le he bajado por usted, ¿no? Eso no es así. En realidad, la nota es grupal y es la actuación de todos, ¿no? Entonces, en la identificación del problema les he puesto 5, es sobre 5, está muy bien, es un problema latente.
En la organización les falta un poquito, sobre 5 les he puesto 4. En las estrategias de solución les he puesto 7. Si bien es cierto, ustedes han dado estrategias de solución, no podemos hacer mucho al respecto, porque es un problema que depende ya de los gobiernos, de las políticas y todo lo demás. O sea, nosotros como personas no podemos hacer tanto en ese sentido, ¿no? Y es un problema tan grave que se ve que la mayoría de población en los países desarrollados, digamos así, es población vieja y más bien no hay niños. Por eso ellos también están poniendo políticas para que los adultos tengan hijos, ¿no? Entonces habrá sobrepoblación. El problema de la sobrepoblación es sobre todo en el continente asiático, que nos decían que hay muchas más personas en esos países y también en ese continente y en los países industrializados. Y finalmente en capacidad de síntesis les he puesto 3. Si sumamos sale 19 sobre 24. Vamos a continuar con el grupo 9. Mientras comparten, me van diciendo los nombres, por favor. El grupo está Tema y nombres. conformado por Sol Andrade, Fernando Cunalata, Camila García, Homero Hunda Un y Luis ratito, Torres. porque no vas a anotar. A ver, Sol Andrade, Fernando Cunalata, ya, Camila García, ya, Job Tobar, ya, Luis Torres muy bien. y Homero Hunda. Muchas gracias. El tema, Profe, Contaminación de plásticos en el océano. ¿alguien quiere decir algo? Sí, profe, no sé si le podría hacer una petición, puesto que ya hablé con mi grupo para exponer después de ellos, ya que en mi sector están haciendo arreglos en la energía eléctrica y para exponer, porque de repente se me corte. ¿Qué grupo es usted? El grupo 3, profe. Y también tal vez mañana no me pueda conectar con él por la misma razón. No sé si me podría Ya, justificar la falta del no día hay de mañana. problema. Ya, profe, Ya. muchas gracias. Ya le anticipo por esto. ¿Su Y de ahí yo nombre? ya me igualo viendo los videos de la clase. Su nombre, por favor. Jenny Velasco. Jenny Velasco, ya. ¿Este Ya, rato quieren exponer ustedes? No, después de este grupo para Ya, darles el turno. muy Ya, bien. muchas gracias, profe. Ya. Ya, entonces puede compartir el grupo 9. ¿Qué pasó con el grupo 9, por favor? Ya va a compartir, profe. Ya tomarán en cuenta que comenzando por el tema, es un tema que ya está repetido, ¿no? Buenos días, en nuestro grupo ya, como ya hemos mencionado, los integrantes, el tema es contaminación de océanos e isla de plástico. Ya. ¿Cómo llegan los plásticos a los océanos? Cada vez se producen más objetos de plástico, como los vasos, las botellas y bolsas. Cuando nos deshacemos de ellas pueden acabar en un vertedero, ser incinerados, reciclados. Sin embargo, debido a la acción del viento y la lluvia, estos residuos también pueden llegar al mar e incluso se lo tiramos directamente a lo que es la basura.
Hoy en día, solo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado el 12%. El 12% se ha incinerado, la gran mayoría, como es del 79%, ha terminado en vertederos o en el medio ambiente. Y los objetos de plástico pueden llegar al mar desde vertederos, por el agua que fluye o por sí mismos. El 80% de los residuos que encontramos en el mar es proveniente de la tierra, mientras que el 20% restante es de la actividad marítima. Podemos encontrar plásticos en todos los rincones del planeta, desde desde el Antártico hasta la Antártida. Una vez los objetos plásticos llegan al mar, pueden ser ingeridos por la fauna marina y acumularse en su interior. Pueden quedarse en suspensión o flotando en la superficie. Pueden finalmente hundirse y permanecer en el fondo marino, o incluso pueden quedar atrapados en el hielo ártico. Ya se han encontrado plásticos hasta en las zonas más profundas, a más de 10.000 metros de profundidad. Los plásticos que encontramos en la superficie son solo la punta del iceberg, ya que representan menos del 15% de todos los plásticos que hay en el mar. Pásale. Bueno, una vez que hemos visto cómo llega, tenemos que saber qué sucede con los plásticos cuando llegan a los mares y los océanos. Una vez los objetos de plástico llegan al medio marino, tardan entre décadas y cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico, como se muestra en la tabla, y de las condiciones ambientales a las que se expone. En este caso puede ser la luz solar, el oxígeno y los agentes mecánicos. En el caso de los océanos, la radiación UV procedente de la luz solar es el principal agente degradable de los plásticos. La acción del oleaje acelera un poco este proceso y como resultado los fragmentos más grandes se van rompiendo en trozos más pequeños, generando así microplásticos, que es otra problemática mucho más compleja de explicar. Es difícil estimar el tiempo que tarda en biodegradarse el plástico en los océanos, pero se considera que es mucho más lento que en la Tierra. Una vez que el plástico queda enterrado, pasa a la columna de agua o queda cubierto por materia orgánica o inorgánica. Queda menos expuesto a la luz solar y disminuyendo las temperaturas y el oxígeno, lo que retrasa su degradación. Ya, problemas causados por los residuos plásticos en el mar. En 2050, según la estimación de la Fundación Ellen MacArthur, los océanos podrían contener más plásticos que peces. Para evitar que esos desechos sigan contaminando el mar y ensucien las playas, la Comisión de Medio Ambiente aprobó el 10 de octubre las 9 reglas que hacen frente a los 9 principales productos plásticos en un solo uso allá en las costas europeas. Estos, junto a los artes de pesca abandonados, representan el 70% de la basura marina. Más de 150 millones de toneladas de plásticos existen en los océanos hoy en día. Se estima que entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos todos los años. Ahora les voy a hablar sobre los cuatro principales problemas causados por los residuos plásticos en el mar. El primero es la vida marina. Lo que causa es el enredo e ingestión por animales, incluido el daño causado por equipos de pesca perdidos, la degradación del hábitat, la exposición a sustancias químicas en los plásticos y, como dijo mi anterior compañero, los microplásticos. ¿Quién no ha visto las fotos de las panzas de los peces abiertas y hay plásticos adentro, fibras de plástico? Entonces es un gran problema. El segundo es la economía. El costo estimado de la basura marina está entre 250 millones y 695 millones de euros, principalmente para el turismo y los sectores pesqueros. El tercero es la salud humana, que al tener tantos plásticos en el océano, estamos expuestos a productos químicos a través de la cadena alimentaria. Y el cuarto problema que radica en tener plásticos en los océanos es el clima. Reciclar 1 millón de toneladas de plástico equivale a retirar 1 millón de automóviles de la carretera en términos de emisiones de CO2. O sea, es la equivalencia de
de qué pasaría si es que podríamos reciclar el plástico que está en los océanos. Como ya vimos problemas causados, los plásticos no solo contaminan las costas, sino que también afecta a la fauna marina, como visto. Los animales se enredan en ellos y confunden los fragmentos más pequeños con comida, como las microfibras, lo que puede provocar su intoxicación y acabar con su vida. Isla de plástico. Hay una isla entre California y Hawái que no aparece en los mapas, pero tiene una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Es la isla de plástico del Océano Pacífico. Es una agrupación de residuos no biodegradables que se acumulan debido a las corrientes marinas y estas islas se forman debido a que las mareas Eh, todas ellas todas ellas se forman de una forma por causas humanas. Y debido a que dije estas islas se forman, es que no hay una sola isla, sino hay varias islas, sino que esta es la más grande. Y todas estas se forman debido a que existe un reciclaje inadecuado o inexistente. Ensuciar las playas y esto deriva que las olas o los vientos esparzan la basura por el mar y también que ríos contaminados desembocan en océanos y mares. Ya. ¿Cómo afecta una isla de plástico al planeta? Aunque una isla de plástico en medio del océano nos parezca algo muy lejano, lo cierto es que afecta a todo el planeta. Sus consecuencias son reales, aunque no podamos verlas de una forma directa o inmediata. Y estas son algunas: el agua contaminada. El agua contaminada porque los plásticos, debido a que los plásticos tienen una baja degradación, lo que significa que van a estar flotando en el océano por décadas o hasta siglos. Y lo que no solo contamina a la flora y a la fauna marina, sino también a los humanos a través de la cadena alimenticia. Animales en peligro de extinción. Millones de animales mueren anualmente por ingestión de plásticos o enredarse en ellos. Esto supone que hayan especies afectadas y que se encuentren en peligro de extinción, como por ejemplo en el mar Mediterráneo. La ingestión de plásticos afecta a 134 especies marinas. Ya, la solución a la isla de plástico. Ya después de años de investigación y millones de dólares invertidos, finalmente una estructura flotante llamada System 001B de la compañía de Ocean Cleanup ha comenzado su viaje para limpiar los océanos como una enorme barrera de 600 metros de largo, la cual va a ser lanzada a la isla de desechos plásticos del Océano del Pacífico. Ya, el funcionamiento de esta barrera consta de dos partes. La primera consta de un tubo de polietileno que va unido a un ancla de paracaídas, la cual le va a ayudar a acelerar el proceso y evitar que los residuos escapen. Y la segunda parte es de una red de tela, la cual ayuda a recoger los residuos de plástico que estén sumergidos. Ya, este sistema no necesita de fuentes de energía externas, ya que funciona con corrientes marinas, la brisa y las olas. Las especies marinas tampoco serán perjudicadas, ya que esta red es impenetrable y permite que las especies pasen por debajo de la misma. Para esta compañía, para el 2020, esperaba recoger al menos el 50% de los contaminantes y para el año 2040 esperan recoger el residuo plástico que contamina nuestros océanos al menos un 90%. Ya. Otro de los sistemas creados por la misma compañía es el interceptor, el cual se encargará de recolectar los residuos plásticos de los ríos con finalidad de evitar que llegue
a los océanos, ya que gracias a un estudio de la misma compañía se determinó que la mayor concentración de residuos proviene de los ríos, la cual luego desemboca en los océanos. Em, También no solo debemos considerar a esta compañía como una solución, sino también a nosotros, que somos los principales generadores de residuos plásticos, y reducir su consumo y reciclar con más frecuencia. ¿Qué se va a hacer con los plásticos? Primero, el plástico es un material que tarda mucho en degradarse. Eso unido a un aumento exponencial de su uso y consumo hace que se haya convertido en un gran problema para el medio ambiente. El plástico reciclado se emplea en muchas industrias para fabricar nuevos productos. Una de esas es la aplicación de madera plástica. Su uso principal es la creación de mobiliario urbano como bancos, elementos para parques, señales de tráfico, etc. The Ocean Cleanup reveló sus planes para convertir el plástico marino recolectado en el gran parche de basura del Pacífico en productos hermosos y sostenibles. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Gracias. Como un dato extra que debemos saber es los 10 productos de plástico que se encuentran más comunes que se encuentran a orillas del mar. El primero está botellas, tapones y tapas. El segundo son las colillas de cigarro. El tercero son las bastoncillas de algodón, los hisopos. El cuarto son los paquetes de papas fritas. El quinto son productos sanitarios como toallitas, tampones, etc. El 6 es las bolsas de plástico. El séptimo son cubiertos, pajitas y mezcladores. El octavo son vasos, tazas y tapas. El noveno son globos y palos para sostenerlos. Y el décimo son recipientes para alimentos, incluidos envases de comida rápida. Y solo para agregar, quiero hablar un poquito sobre lo que son los microplásticos y cómo nos podrían afectar a largo plazo. Como se sabe, ya hemos hablado de los plásticos, pero no en realidad de lo que es un microplástico. En sí no hay una definición correcta de este, sino se tiene que es un concepto que es un límite de 5 milímetros o mucho, mucho más pequeño, que su principal origen son productos como los que se elaboran las microesferas en el sector cosmético o pastas de dientes. Y por qué les quiero hablar de esto es que porque se ha evidenciado la presencia de microplásticos dentro de la placenta humana. Este fue un estudio realizado por la Universidad de Roma, donde se halló partículas artificiales de 4 a 6 placentas analizadas. En este estudio se realizó un análisis a mujeres entre 18 y 40 años que presentaban embarazos notables, embarazos bastante sanos, y en total encontraron 12 fragmentos de microplásticos de un tamaño de entre 5 y 10 micrones que estaban al lado fetal. No se puede saber a cabalidad qué puede producir esto en los fetos, pero es algo de que los microplásticos están ya dentro de nuestra vida. Gracias. Así como me quedé sin micrófono, vino solito el audio. No sé qué pasó, pero ya estoy con el audio en la computadora, ¿no? ¿Qué pasó con Job? No se pudo presentar hoy porque tenía unos problemas internos que nos comunicó de mañana, pero sí hicimos diapositivas y todo, pero hoy no pudo por esos Entonces, problemas que le di. trabajó, pero no expuso, ¿no? Sí. Pues tendrá la penalización por no exponer, más no por no haber colaborado de lo que ustedes manifiestan. Muy bien, ya. Expusieron bien, estuvieron organizados, las estrategias las han investigado bien, el tiempo también estuvo dentro de lo correcto. Solo fue el tema, ¿no?
y el problema está bien identificado, el problema en sí no está mal, pero ya fue repetitivo porque aunque un grupo no se centró en el problema del plástico en la isla, como les había dicho algún rato en la isla del Pacífico, ustedes lo hicieron mejor, ¿no? Pero tienen penalización porque el problema ya fue escogido previamente. Entonces, sobre 24 por el problema, ustedes tienen 22. Mi profe, gracias. Ya, vamos a ir con el grupo 5. Asimismo me dicen el tema y los integrantes mientras ustedes conectan. Profe, iba el grupo 3 porque le pedimos un favor. Ah, sí, tienen razón. Sí, sí. En pantalla están los integrantes, profe. Sí, sí, ya lo veo. Me dan un ratito para escribir nada más. Y les voy tomando lista. Cecia Sierra. Presente, profe. Jenny Velasco. Presente, profe. Karen Guano. Karen Guano no está. Presente, profe. Ah, ya. Ana Guamán. Presente, profe. Romelo Ochoa. Presente, profe. Y Rosa Peñafiel. Profe, la compañera tuvo un interveniente, creo que hoy le operaban el hijito o algo así, por eso no se pudo conectar. Qué pena que Rosa esté con problemas porque tampoco pudo dar la prueba y aunque sí presentó un certificado médico, me parece que es de un hijo. Otra vez pierde puntos, ¿no? Porque no se puede hacer más. ¿Participó la compañera en las diapositivas? Sí, profe. Ya, entonces así mismo sí ayudó, pero no expone. Ya, muy bien. El tema de ustedes es la deforestación de bosques debido al oro verde mexicano. Muy bien. Pueden empezar. Buenos días, ingeniera, compañeras y compañeros. El día de hoy, el grupo número 3, les vamos a hablar acerca de la deforestación de los bosques a causa del oro verde mexicano. Ya, el oro verde mexicano es lo que nosotros comúnmente conocemos como el aguacate o en otros lugares se le conoce como la palta. Esta es una especie arbórea que es originaria de Mesoamérica y que fue domesticada hace aproximadamente unos 10.000 años por los pueblos indígenas, pero hoy en día se ha convertido en uno de los alimentos de tendencia mundial debido a sus grasas saludables que favorecen a la salud cardíaca y reducen el colesterol. Pero más allá de sus propiedades naturales, este se ha convertido en un verdadero oro verde para los productores mexicanos a cargo de su cosecha. ¿Por qué? Debido a su precio y a su popularidad, que es grande en varios países del mundo, como lo podemos ver en las imágenes que les he puesto, Estados Unidos, China, Chile, Australia, Canadá y entre otros. Y aquí es donde juega el papel fundamental México, que es el que produce alrededor de 1/3 de todo el guacamole del mundo. Y esto lo pone al frente de la industria a nivel global. Pero debido a las condiciones de este terreno que son de tipo volcánico, la mayoría de las plantaciones se encuentran en Michoacán. Siguiente, por favor. Michoacán produce un aproximado del 84,9% del volumen de producción que existe en México, considerándolo así un líder mundial en la producción de este fruto. Pero en este estado existen 3 tipos de aguacate que son los más comunes: el Hass, el criollo y el fuerte. Bueno, al hablar especialmente de Michoacán, a muchos se les vendrá a la mente lo que es el narcotráfico, ya que es una zona muy violenta. Sin embargo, nosotros como futuros ingenieros ambientales, lo que nos importa es el daño que se está causando al medio ambiente, que en este caso es la deforestación, y es por eso que elegimos este tema. A continuación, mi compañero les va a explicar un poco más. Causas de la deforestación. Una de las causas de la deforestación de los bosques de México es la gran demanda de este producto por sus aportes, como dijo la compañera, a la alimentación. Por ende, el aguacate es uno de los principales ingresos de la economía de México, en específico de la región de Michoacán. Se estima que el ingreso anual de esta actividad es de unos $872 millones,
y que existe un aumento frecuente del precio. Por esta razón que los productores deciden sembrar cada vez más aguacate. Paradójicamente, el éxito comercial se ha convertido en una amenaza para los bosques de Michoacán, donde existen una de las reservas que son más importantes del país. En Michoacán, el suelo y el clima son ideales para la producción de este vegetal y por esta razón se está propagando sin ninguna planeación ni respeto al ordenamiento. Las siembras furtivas de esta fruta han provocado la deforestación de miles de hectáreas que son de bosques de pino y encino. En muchos casos los productores para sembrar este producto de manera ilegal provocan incendios forestales para luego plantar árboles de aguacate en el terreno que ya está devastado. Otros productores plantan entre los pinos, a los que después los cortan para evadir de las autoridades. Bueno, en todo caso el resultado es el mismo. Según datos del INEFAB, se dice que cada año se pierde entre los 6.000 a 1.000 hectáreas de bosque por este motivo. Y la Secretaría de Urbanismo y de Medio Ambiente de Michoacán estima que los cultivos ilegales de aguacate son de unas 20.000 hectáreas y que muchas de ellas se encuentran en zonas que antes fueron bosques o selvas. La expansión irregular del cultivo de aguacate es un problema latente y con graves repercusiones ecológicas. Esto debido a que el aguacate no capta tanta agua como el bosque y requiere mucho más líquido para el crecimiento. Esto provoca un déficit hídrico. El problema de las huertas que ya están establecidas se dan otros factores, como la degradación del suelo. Esto debido a que los productores eliminan la hierba dejando sin cobertura herbácea. Y las plantas de aguacate erosionan la tierra fácilmente, sin posibilidad de recuperarla. A continuación, la compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la reserva de la biosfera La Mariposa Monarca y su deforestación ilegal. Michoacán también es un hotspot de biodiversidad. Cada año en esta reserva se espera la llegada de millones de mariposas monarcas que viajan desde Canadá hasta los bosques de México. Los datos de la Global Forest Watch muestran que la deforestación para establecer huertas de aguacate ha llegado a los límites de la reserva. Las imágenes satelitales también muestran grandes áreas con patrones distintivos que revelan huertas de aguacate, ollas de agua y así como rastros de incendio en los alrededores, muestras de una gran expansión futura. Como podemos observar en la imagen de la parte inferior, ahí vemos unos puntos rosados que muestran la pérdida de cubierta arbórea. También tenemos 3 esferas. La esfera superior muestra las localidades a menos de 1.6 kilómetros de reserva que contienen huertas y aguacate, o sea, están súper cerca. La segunda imagen muestra una olla de agua rodeada de árboles de aguacate también, y la tercera esfera nos mostraría las localidades con subsidios para promover el cultivo de aguacate. Mientras que la deforestación dentro de la reserva debido a la tala ilegal se había reducido en su máximo entre 2003 y 2005. De hecho, los subsidios federales a municipios y ejidos dentro o alrededores de las reservas para plantar aguacates podrían estar alentando la deforestación. Es una nueva amenaza. En 2017, de hecho, 4 de 6 municipios de Michoacán que forman parte de la reserva recibieron un total de 1.25 millones de pesos. También para crear huertas de aguacate. También los dueños de tierras forestales a los alrededores reciben cerca de 683 pesos mexicanos, que hablando en dólares sería $33 por hectárea, como pago para conservar los servicios del ecosistema. Un ejidatario que planta una huerta de aguacate gana en promedio unos $68 por hectárea. Sin embargo, el apoyo de los participantes claves del mercado, como también minoristas estadounidenses, inversionistas y consumidores finales, nos ayudan mucho para que las metas de deforestación lleguen a cero. También para cumplir con el uso, para que ya no se sigan dañando las reservas, como esta reserva que es una de las más importantes en Michoacán. A continuación, mi compañera. Aparte de la siembra en la reserva de Michoacán, también hay otros lugares afectados en México. Por ejemplo, en uno de ellos están las cuencas del río del Valle de Bravo, Malacatepec y
Filostock. Bueno, la pérdida de la cubierta de arbórea muestra cómo bosques a lo largo de esta área natural protegida está siendo deforestada para establecer huertas de aguacate. La deforestación plantea una creciente amenaza para varias especies en peligro de extinción, además de la mariposa monarca, como ya nos había mencionado mi compañera. Además, hay otras especies en peligro de extinción. También, además de la mariposa monarca, también está la rana leopardo, también el lagarto cocodrilo arbóreo, el puma y el ajolote dependen de este hábitat para su supervivencia. También, de acuerdo a la información de Global Forest Watch, esta área natural protegida ha perdido un área de casi 2 veces el tamaño de Chapultepec entre 2001 y 2017. La producción de aguacate también impacta en la hidrología y el secuestro de carbono, donde los árboles de aguacate consumen de 4 a 5 veces más del agua que los árboles nativos. En este caso son los árboles de abeto, pino y bueno, los árboles de abeto y pino. También poniendo en peligro la disponibilidad de agua para los seres humanos en las comunidades cercanas que viven allí. Aunque los árboles de aguacate siguen siendo árboles, secuestran mucho menos carbono que las especies endémicas. Haciendo una comparación entre el aguacate y el pino endémico captura 4 veces más dióxido de carbono por hectárea que un árbol de aguacate. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora sí ya vamos a dar a conocer las estrategias de solución que nos van a ayudar a remediar un poco este problema y a contrarrestar el daño que se está causando al medio ambiente. Como primero, lo que se puede considerar es la concientización a las personas, porque todo depende de uno mismo, dándoles a conocer acerca de las futuras problemáticas que pueden existir, como lo es el cambio climático, el cual ya se ha venido evidenciando en las zonas de México donde existe bastante producción. Según un reportaje, ya hace más o menos unos 10 años que no hay lluvias en algunos sectores y el agua puede agotarse, como ya lo ha venido haciendo desde hace algún tiempo. Existen fuentes que ya se han secado y las personas que hacen cosechas tienen que cargar de otros lugares más lejanos. Algo que también es indispensable es cambiar el uso de los agroquímicos. ¿Por qué? Porque estos están matando a las especies nativas, entonces es necesario utilizar productos orgánicos tanto para el control como para la siembra de este producto. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos 2 puntos importantes. En el primero, se trata de elegir los cultivos nativos tolerantes a las sequías para sembrarlos. Bueno, esto en las zonas que ya han sido ilegalmente taladas o quemadas, donde no existe vegetación. Como lo decían, uno de los árboles nativos que nos puede ayudar bastante en esta situación sería el pino. Como segundo punto, tenemos un sistema de reciclaje de agua. ¿Qué sucede? Que en muchos de los hogares se desperdicia el agua en varias actividades que se realizan y esta podría ser reservada para el reguío. Por ejemplo, el agua de las lluvias se puede almacenar en tachos y luego se puede utilizar para cuando se siembra un árbol, que es el principal objetivo, reforestar las zonas. Bueno, a continuación mi compañera les va a dar una conclusión de todo este trabajo. La siguiente. Ya, y como conclusión tenemos en relación a lo antes expuesto, podemos deducir que si los consumidores toman decisiones informadas pueden lograr un cambio positivo en los esquemas de producción actual del aguacate, desde impulsar las prácticas más sostenibles en las plantaciones de aguacate hasta mayor transferencia en el producto etiquetado e incluso incrementando el consumo de aguacate certificado.
Si los consumidores, empresas intermediarias, estibadores y productores trabajan juntos para incentivar la producción sustentable, podemos asegurarnos que ambos bosques y aguacates sean considerados el oro verde mexicano para las generaciones venideras. Gracias. Ya, muy bien, chicos. Faltó un poquito en las estrategias de solución, ¿no? Porque no han hablado nada de políticas que puede implementar el gobierno. Recuerden que ustedes también pueden aportar con políticas, ¿no? Entonces, si bien han dado algunas alternativas, pero creo que es Profe, fundamental. es que en lo que investigamos, en las zonas de producción de aguacate existe mucho narcotráfico, entonces casi los gobiernos no pueden hacer nada. Por eso lo que más me enfoqué fue en la concientización de las personas mismo, de los productores. Sí, entiendo que México es un país conflictivo, ¿no? Por su cercanía a Estados Unidos, abunda el narcotráfico y muchas veces ni la policía ni los gobiernos pueden hacer mucho, pero sí el gobierno tiene que intervenir, por ejemplo, evitando que ya se sigan talando bosques, no penalizando de alguna manera, porque el narcotráfico, si bien puede estar presente, eso no puede detener el desarrollo y las políticas de un país. Entonces, en ese sentido, faltó un poquito investigar. Seguro que toda zona protegida, como su nombre lo dice, ¿no? El país es el encargado, debe haber un Ministerio del Ambiente o un ente regulador de todo esto que tiene que dar políticas correctas, ¿no? A su vez, también otra alternativa fuera que los países que compran, por ejemplo, Estados Unidos, que dice que compran por su cercanía la mayor cantidad o es el mayor proveedor México de Estados Unidos de aguacate, podrían también poner restricciones si el aguacate proviene de zonas en donde se ha ido deforestando. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer o proponer de lado y lado. No siempre todo lo que se propone se lo puede realizar, ¿no? Pero al menos hay alternativas que sí considero que debieron haber averiguado un poquito más. La penalización de ustedes está solamente en las alternativas. A ver, está en las estrategias de solución, ¿no? Tienen 21 sobre 24, penalizado los 3 en las estrategias de solución. Muy bien, de ahí todo lo demás estuvo muy bien, es un tema que no lo habíamos abordado en ninguno de los casos. He aprendido también que estos árboles de aguacate, porque a veces uno cree que sembrando árboles de cualquier tipo ya se soluciona, ¿no? Hay que saber también qué se siembra. El aguacate, como nos dice, absorbe o capta menos dióxido de carbono que, por ejemplo, un árbol de pino. Aquí, por ejemplo, en nuestro país no podemos sembrar pinos, ¿no? Porque desertifican los suelos de aquí. Como es una especie que no es endémica, es decir, no es propia de nuestro país, hay problemas en sembrar pinos, ¿no? Y por eso es que pinos y eucalipto. Pero Profe, una seguramente pregunta. en esa zona, en esa zona son árboles propios, ¿no? Dígame. ¿Cuánto valían las estrategias de solución? Un punto. Todo eso tienen ustedes subido al aula virtual, ¿no? Y les dije también al principio, identificación del problema 5, o sea, sería 10 puntos en realidad, ¿no? O lo que equivale a un punto. Organización 0,5, estrategias de solución 1 y la capacidad de síntesis 0,4. Solo tienen la penalización de 0,3 en estrategias de solución, por eso sobre 24 tienen 21, o lo que es lo mismo, sobre 2,4 tienen 2,1. Ya, profe, gracias. Ya, ahora sí, el grupo número 5. Asimismo me van diciendo los nombres mientras comparten. Ya. Está conformado por Darwin Agualema. Ya le estoy viendo, no se preocupen, les voy tomando de una vez lista. Darwin Agualema. ¿No está? ¿No? Presente, Inges. No se Sí. encendía el micro. Buenos días. Ya. Johnny Duisela. Presente, Inge, buenos días. Emily Guijarro.
Presente, Inge, buenos días. Nayeli Manitio, Presente, Inge, buenos días. Víctor Miño, Presente, Inge, buenos días. y Joseph Murán. Buenos días, profe, presente. Ya, muy bien. Ustedes han escogido el tema del florecer del desierto de Israel. Muy bien. Empiezan con 19 minutos. Buenos días, doctora y compañeros. Nuestro grupo explicará acerca del florecer del desierto de Israel como potencia agrícola. El grupo está conformado por los siguientes estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Israel. Perdurará y florecerá. Es el hijo de la esperanza y el hogar de los valientes. No puede ser roto por la adversidad ni desmoralizado por el éxito. John F. Kennedy. Israel es un país de Medio Oriente ubicado en el mar Mediterráneo, considerado la tierra santa bíblica según los judíos, cristianos y musulmanes. Es por eso que es conocida como la niña de los ojos de Dios. Israel es un país próspero por ser un importante exportador agroalimentario de aguacates, hortalizas y frutos cítricos de los 5 continentes. También tiene un suministro abundante y garantizado de agua y transformó casi el 60% de su árido y seco territorio en puntos verdes. Actualmente es uno de los pocos países que distribuye agua a sus países vecinos. Esto se debe a que a finales del siglo XX, en el año 1939, los asesores del gobierno británico que controlaban este territorio afirmaron que la inmigración de judíos a Palestina no era sostenible. Por lo tanto, las organizaciones judías decidieron asegurar sus recursos hídricos encargándole al ingeniero hidráulico Siham Blas, de origen polaco, que diseñara un plan hídrico que garantice el futuro de Israel para un intervalo de 2 millones a 12 millones de personas. Este plan hídrico consistía en 3 fases. Estrategias de solución. Este plan se ejecutó durante décadas e hizo posible el despegue demográfico y económico de Israel. La primera fase consistía en la extracción de agua mediante perforaciones profundas, ya que el señor Blas estaba convencido de que bajo el subsuelo de Israel, incluso en las zonas áridas como el desierto de Negev, había agua, y se propuso encontrarla para abastecer nuevos establecimientos agrícolas. Aunque incluso de tener éxito, esta operación no sería suficiente, ya que el país tenía que aprovechar hasta la última gota que hubiera disponible, o sea, tenía que conseguir trasladar el agua desde donde era relativamente abundante hasta donde hacía falta. Y por eso las 2 siguientes fases contribuían precisamente a esta idea. La segunda fase tenía como objetivo bombear agua desde el río Jordán, el cual es el río más importante de la región, hasta el sureste, llegando incluso hasta el mismísimo desierto de Negev, la cual era una zona inhabitada en la cual los nuevos colonos podrían instalarse y hacer crecer sus campos de cultivo. Siguiente diapositiva, por favor. La tercera fase fue la más importante, que fue la construcción del acueducto nacional. O sea, hablamos de un enorme trasvase de más de 100 kilómetros que tenía que trasladar agua desde el norte del país, especialmente desde el mar de Galilea, el cual es el lago de agua dulce más grande del país, hasta donde hiciera falta, conectando además los recursos desarrollados en las fases anteriores. En otras palabras, lo que Blas propuso fue un enorme plan de inversión para construir las arterias de Israel, el cual es un enorme sistema hídrico que logrará garantizar el acceso al agua dulce a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, la gran pregunta es cómo se logró los objetivos. Bueno, esto se puede responder ya que al inicio de la década de los 50, Ben Gurión, que fue el ministro de Israel, aceptó firmar un acuerdo con la República Federal Alemana, en la cual Israel recibió una indemnización de 3 millones de marcos por los crímenes nazis sucedidos en esas épocas y la destrucción de su infraestructura. Esto generó que muchos israelíes alzaran la voz, dado que no se sentían que se estaba comprando su dolor,
Esto desencadenó manifestaciones y protestas. Para el año de 1964 se pudo completar toda la obra del acueducto nacional, lo cual benefició a Israel tanto su crecimiento económico y demográfico. Bueno, para el siglo XXI, el problema con el suministro de agua volvió a surgir. Entonces, en el año de 2006 se cambiaron las entidades responsables del suministro de agua, para lo cual nació la Autoridad de Agua de Israel, la que se encargó de gestionar el agua de manera profesional, la cual planteó los dos siguientes objetivos, que fue el primero ahorrar agua y el segundo incrementar los ingresos para poder construir más infraestructuras y mejorar su mantenimiento. Las autoridades del agua de Israel tomó el control sobre la distribución del agua y la gestión de aguas residuales, lo que generó que 50 empresas municipales estén encargadas de controlar las redes del agua. Con este dinero recaudado fue empleado para reparar las fugas del agua, que como bien se sabe puede representar un 30% en otros países, pero en Israel se redujo que sea menor del 10%. Esto ayudó a que el consumo de agua residencial y pública bajara. También podemos añadir que se debió a que los municipios ya no tenían control del agua y debían pagar, así que implementaron plantas en los parques que no consuman tanta agua. Innovación del agua. En Israel se creó diferentes maneras para aprovechar el agua tanto en la agricultura, el cual hizo que se ahorre un 60% de agua y así mejoraron también el rendimiento de sus cultivos. Hay diferentes tipos de riego, como el fertirriego, que es un riego de goteo en el cual se incluye fertilizantes, el cual llega directamente al nutririego. Con el nutririego se podía que los cultivos crecen en cualquier tipo de ambiente, incluso en el desierto. Este podía mantener a la planta en su lugar con la adecuada agua, con sus nutrientes adecuados para su crecimiento. Los supercultivos. Aquí la tecnología jugó un gran papel para la creación de semillas en un laboratorio, la cual tenga diferentes características, las cuales no consuman demasiada agua, que puedan ser regadas con agua salubre, la cual es la mayoritariamente de gran cantidad en el Oriente Medio, la cual misma antes se pensaba que era inservible. Esto ayudaba al incremento de productos consumibles y frescos como verduras y frutas. Bueno, continuando con las estrategias de solución del problema, se construyó una segunda infraestructura que estaba ubicada junto al acueducto nacional. Esta infraestructura fue creada con el propósito de repartir aguas residuales depuradas por todo el país. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llegar a reutilizar hasta un 85% de estas aguas residuales para un uso de riego de productos agrícolas, el riego de parques, campos y limpieza de calles, autos y canchas. Cabe recalcar que estas industrias de salinización utilizan un método de ósmosis inversa, en la cual trata de aplicar una presión al agua para empujarla a través de una membrana de ósmosis semipermeable para filtrarla. Israel ha marcado recientemente un récord mundial en la producción de entrega de 1.000 millones de metros cúbicos de agua potable de alta calidad desde el comienzo de sus operaciones en el año 2005. Entre las ventajas fundamentales y que ha logrado cumplir con esos objetivos es que el país tiene una sola autoridad del agua. Por ende, se agiliza más rápido los trámites, ya que es una comunicación directa entre el representante de la comunidad y el encargado de velar por la efectividad. Es así que se genera una estrategia nacional para asegurar el flujo de agua.
Con el paso del tiempo, se ha llegado a estimar y a construir entre 5 plantas principales que abastecen las necesidades presentes sin alterar o llegar a amenazar las condiciones de las futuras generaciones, sino por lo contrario, ha permitido dar solución a la escasez del agua en estas zonas tan áridas. Ya, como punto de vista partimos de la siguiente frase. No hay vida sin agua, debido a que nosotros somos aquellos privilegiados de tener el agua a nuestra disposición. Y también es muy importante saber que el cuerpo humano está constituido por aproximadamente el 70% de agua y que, y que la mayoría de microorganismos no podrían vivir sin ella. Uno de los principios de este sistema generado era vencer las sequías que azotaban a esta región, junto con la ayuda de la tecnología y gracias a la investigación científica. Israel se convirtió en uno de los líderes mundiales de la desalinización y de esta forma se pudo ayudar en la agricultura y otros beneficios muy importantes de la zona. Al mismo tiempo, se pudo suministrar agua a lugares vecinos que la necesitaban, siendo así un ejemplo para otros países, debido a que gracias a este sistema se pudo evitar una crisis hídrica a largo plazo, debido a que actualmente el consumo del agua es muy avanzado y se encuentra por encima de cualquier parámetro sostenible, porque día a día somos más y cada vez gastamos más agua. El Plan Hídrico de Israel es un ejemplo que puede ser tomado por todos los demás países que proyectan una crisis hídrica a largo plazo. Esto según lo apunta el informe confidencial del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, desarrollado en el año 2012. Este caso se relaciona con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible que hemos desarrollado durante el primer parcial. Objetivo 1. Fin a la pobreza. Este plan hídrico hizo posible que la inmigración de judíos a Palestina fuera sostenible para tener mejores condiciones de vida, ya que la mitad de los ingresos de los agricultores proviene de las exportaciones a los países vecinos. Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. Israel cumplió este punto al blindar que sus ciudadanos tengan agua limpia previamente tratada para garantizar su salud y su consumo a largo plazo. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. Israel en la actualidad es un país industrializado. Gracias a sus medidas de saneamiento y búsqueda de innovación e investigación hidráulica, ha logrado desarrollar y diseñar industrias que ayudan a cumplir este objetivo con éxito. Objetivo número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Gracias a este sistema hídrico, Israel elevó sus exportaciones, debido a que desde un inicio la mayoría de sus zonas eran desiertas, pero actualmente se convirtieron en zonas cultivables aptas para la agricultura y al mismo tiempo generó muchas fuentes de trabajo y su crecimiento económico se elevó potencialmente, siendo una de las principales regiones exportadoras agroalimentarias. Israel logró el objetivo 11 debido a que los asentamientos humanos lograron convertir el centro de Israel, en el cual en un inicio fue un lugar árido, para transformarlo en un punto verde. Y así también Tel Aviv pasó de ser el centro pobre al centro financiero de Israel. Sin agua no hay vida, sin azul no hay verde. El agua es el recurso más importante y como hemos explicado, Israel ha transformado su escasez de agua y recursos agrícolas en un ejemplo de sostenibilidad por su innovadora estrategia de usos de recursos hídricos. Además, su Ministerio de Agricultura supervisa las actividades, salud de animales y plantas, planificación e investigación del sector agrícola para que la exportación agroalimentaria proporcione entre 580 millones hasta 600 millones de dólares al año para la economía del país.
presentamos la bibliografía y muchas gracias. Muy bien, chicos, este ha sido un trabajo diferente en el sentido de que el problema que se ha identificado años atrás ha sido ya solucionado, ¿no? Entonces, ustedes lo pusieron así el tema, ¿no? Me parece que como lo hicieron cumple las expectativas de lo que estamos viendo y esta es una realidad que podría seguir muchos otros países o pueblos en el mundo, ¿no? Como eh, con políticas suficientemente claras, con la ayuda de personas o de profesionales capacitados y la colaboración de todos, se puede sacar adelante un problema o se puede revertir un problema buscando soluciones que lleven inclusive a la exportación de agua, ¿no? En un país donde antes era un desierto. Me parece que todo está muy bien en el grupo de ustedes. La primera observación que yo tenía era que se trataba de identificar un problema, ¿no? Pero ustedes lo identificaron en función del tiempo, ¿no? Hace un tiempo atrás. Por lo tanto, considero que cumplen las expectativas de lo que se esperaba. Todo está muy bien, tienen una nota de 24. Muy bien, chicos. Entonces nos pasamos. Gracias. Ya nos pasamos al grupo 6. Vámonos al 6. Mientras tanto, igual me van diciendo los nombres de los participantes. Buen día, profe. Los participantes son Chasipanta Pablo. No le escuché bien, discúlpeme. Chasipanta Pablo. Ya. Encalada Ángelo. Ya. Iván Valdivieso. Valdivieso Iván. Ya. Juela Cintia. Ya. Yupanqui Lisbeth. Ya. Y mi persona, Vicky Valladares. Muy bien. Ahora que recuerdo, yo tenía como que usted abrió el grupo, ¿no? Pero no sabía si en realidad era la representante. Entonces, Vicky, ya el día de mañana, que es el último día de clases para pasar las notas, le será ya enviado a su correo para que constate que todas las clases se han realizado y lo ponga, ¿no? Para poder cumplir con los reglamentos de presentar el seguimiento a la planificación de este primer parcial. Como ustedes ven, no hemos tenido ninguna interrupción, todas las clases se han desarrollado de la manera en que la planificación lo ha requerido. Y ahora que les digo esto, les dije que el 25 de junio, que es el próximo día viernes, por problemas de salud, la próxima semana o el día de mañana acordamos cuándo se da esa clase o si la grabo yo y la pueden ver ustedes. Siempre me gusta que sea conjunto, al menos con la mayor cantidad de personas que haya para que haya esa interacción que es mucho más saludable en las materias, ¿no? En el abordar los contenidos. Bueno, el día de mañana vemos eso. Muy bien, está listo el tema, es el tema del caso del lago Victoria. Pueden comenzar, empiezan con 37 minutos. Acabar con el medio ambiente es la forma más rápida de acabar con la sociedad. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Somos del grupo 6 y vamos a poner los impactos ambientales sobre el lago Victoria. Para esto nos planteamos objetivos. Proponer estrategias para la rehabilitación ambiental del lago Victoria, fomentando así nuevas políticas amigables como parte de la solución al problema ambiental. 2. Fomentar la unión de países rechazando la corrupción de los gobiernos, buscando el beneficio colectivo. 3. Para el estudio de los desastres ambientales, logrando así concientizar a la población para tomar medidas en favor del medio ambiente. El lago Victoria está situado entre Kenia, Tanzania y Uganda, en África.
Es el lago tropical más grande del mundo y el segundo lago más grande de agua dulce. Las regiones que rodean el lago son las más pobladas del continente, ya que en este se practican diversas labores, principalmente la pesca, agricultura y minería. Siguiente diapositiva. Tiene una extensión de aproximadamente 69.000 kilómetros cuadrados. Su punto de mayor profundidad alcanza los 82 metros. El lago fue descubierto en el año 1858 por un viajero inglés conocido como J. Stake, quien dio el nombre al lago en honor a la reina de Inglaterra. En sus aguas habitan más de 200 especies de peces y este recibe el 80% de su agua directamente de la precipitación. Ahora bien, una vez dado una pequeña introducción acerca del lago Victoria, podemos encontrar que se identificaron tres grandes problemas, que son la perca del Nilo, la eutrofización y la contaminación del agua. Y comenzaré por la perca del Nilo. Las principales características es que es un pez de agua dulce, puede alcanzar una longitud de 2 metros y un peso que ronda los 200 kilogramos. Sabiendo que este es un depredador que fue introducido en el lago Victoria en los años 50. Principalmente los motivos de su introducción fueron comerciales. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la introducción de la perca del Nilo al lago Victoria, y entre ellas tenemos las consecuencias alimentarias. La implantación de un modelo comercial exportador ha conllevado a problemas graves de desnutrición. La población de los alrededores del lago sufría graves condiciones alimentarias, ya que se quedaron sin su principal fuente de trabajo y alimentación. Otra de las consecuencias que tiene que ver con nuestra carrera también son las consecuencias medioambientales. Entre ellas podemos destacar la pérdida de biodiversidad, ya que las especies nativas del lago han ido disminuyendo, mientras que la perca del Nilo ha ido en aumento. Este depredador va acabando poco a poco con la mayoría de las especies nativas, lo que podemos deducir que algunas especies ya se han extinguido o también están a punto de extinguirse. También encontramos lo que es la contaminación de agua y la deforestación. Otra consecuencia es el agotamiento de los recursos. La causa de esta situación se encuentra en la sobreexplotación pesquera desarrollada en el agua. Y otras consecuencias también que podemos denotar aquí son la corrupción y la violencia. La violencia que se ha originado a raíz de los robos de materiales pesqueros, y esta situación se ha venido llevando hasta la actualidad. Entonces, siguiente diapositiva. Para todo esto nosotros nos hemos planteado lo que serían posibles soluciones o soluciones que nos ayuden a mitigar esta problemática. Y son las siguientes. Se debería desarrollar una política pesquera que establezca controles y límites en la pesca orientada en la explotación. De este modo, las necesidades alimentarias de las poblaciones locales se pueden llegar a calmar o se puede llegar a mitigar. También puede ser crear una legislación rigurosa con la conservación del lago, regulando las actividades que se llevan a cabo en sus riberas, así como de las aguas que se vierten al mismo. También se podrían declarar, como este es un lago extenso, se podría declarar ciertas zonas como protegidas, prohibiendo la pesca para permitir la regeneración de especies de las reservas pesqueras, y también permitir la venta directa de los pescadores a los exportadores, eliminando de este modo los agentes intermediarios, orientando hacia la exportación a una variedad de productos con mayor valor añadido. A continuación, mi compañero. Otro problema identificado es la eutrofización del lago. Vamos a revisar una breve introducción acerca de este tema. La eutrofización es el aumento en la concentración de nutrientes como nitratos y fosfatos. Esto se da a raíz de las actividades del ser humano, en tanto lo que son vertidos con residuos de ganadería, residuos industriales, de agricultura y sobre todo los fertilizantes. Como podemos observar, tenemos nuestra representación de las algas y también una visión satelital de cómo se ve el lago Victoria desde el cielo. Y podemos denotar que tiene un color verde muy oscuro, que a simple vista nos dice que algo pasa en este lago. La eutrofización, como podemos ver en el esquema,
es cuando existe la concentración de nutrientes de nitratos y fosfatos que da la proliferación excesiva de las algas. En este caso, las algas se benefician de estos elementos y lo que ocasionan es tomar el poco oxígeno que existe en el agua para realizar sus funciones metabólicas. Pero cuando las algas mueren, ellas se dirigen hacia el fondo y en su descomposición producen ácido sulfúrico y lo que ocasionan es ese olor a podredumbre. La gente lo reconoce como un olor a huevos podridos. Y también hay que tomar algo muy importante, que es el jacinto de agua. Algas y jacinto de agua son las principales responsables de la eutrofización. En el caso del jacinto de agua, favorece al aumento de este proceso, ya que este se expande de manera muy tupida, reduce el intercambio gaseoso, impide la entrada de la luz, reduciendo la capa fótica y obstruye el curso del agua. Aquí hay que resaltar que también impide que las demás plantas, microorganismos, realicen sus funciones vitales y una de ellas es la fotosíntesis. Este jacinto de agua es una planta que puede cubrir 100 metros cúbicos, metros cuadrados, perdón, en pocos meses, pero ya se han utilizado pesticidas, herbicidas, productos químicos e incluso la introducción de especies animales exóticas para que depreden sobre las plantas, pero el intento ha sido fallido, ya que en vez de remediar este tema, lo que han hecho es agravarlo, ya que se han mitigado algunas especies que vivían, las plantas, los pesticidas favorecieron mejor aumentar los nitratos y los fosfatos y demás, para lo cual a base de investigación se ha dictado una posible alternativa de solución, que es la fitodepuración. La fitodepuración se basa en sistemas de depuración totalmente naturales que aprovechan la contribución de la capacidad depurativa de diferentes tipos de plantas, en el cual se va a tratar aguas residuales industriales como las de uso urbano y sobre todo que tienen bajo o incluso nulos costos energéticos y también económicos de instalación. Como podemos ver en nuestro esquema, este sistema de fitodepuración utiliza plantas como las que se puede observar aquí, se las siembra, se lo puede comparar con un humedal artificial, como se observa en la imagen inferior. Se cultivan las plantas y estas plantas son las encargadas de suministrar el oxígeno desde la planta y la función de la raíz va a ser de limpiar todo lo que es nitratos y fosfatos y dar una posible bioremediación a estas aguas y tener un agua depurada. Pero esta agua depurada todavía no es de consumo humano porque necesitará un proceso de potabilización. En este caso, en conclusión, se utiliza plantas para remover, reducir, transformar, mineralizar, degradar, volatilizar o estabilizar contaminantes. Para llegar a la fitodepuración, debemos tomar en cuenta que ya existe una alternativa, que es una planta depuradora, como se observa. El esquema de esta planta depuradora se basa en un pretratamiento, una depuración primaria, una depuración secundaria y como productos tenemos un biogás y un abono agrícola. Pero no se lo puso como alternativa principal, ya que África es un continente con pocos recursos económicos, especialmente en Kenia, por lo cual esto es un esquema que sería muy factible, pero no viable por el tema económico. En cuanto a para tratar al jacinto de agua, se va a tratar de convertir una planta acuática en biogás y fertilizante, para lo cual un joven keniano ya inventó o se basó en un biodigestador para solucionar este problema. Este biodigestador se llama Flexi Biogas System y su funcionamiento se basa en el compostaje, para lo cual va a triturar primero el jacinto de agua para después agregarlo a un biodigestor y tener como producto biogás y también tener un biofertilizante. El biogás se va a utilizar para cocinas, ya que las madres de familia cocinan en leña y utilizando plantas de papiros, los cuales generan mucho CO2, y el siguiente biogás, que el biofertilizante para las plantas, las cuales de alguna u otra manera tienen que regresar al agua como la está haciendo, pero ya no en su grado de contaminación. Y este joven keniano se basaba en una economía circular, dejando la economía lineal de lado, ya que cada vez somos más ricos en residuos y más pobres en recursos. Por eso es importante tener en cuenta la economía circular.
Muy bien. En la, en la contaminación de agua tenemos varias propuestas de solución. En el tema de los plásticos tenemos la reducción del consumo de los mismos, prefiriendo otras alternativas, como por ejemplo el de las botellas de vidrio o aluminio, las cuales son retornables, es decir, que se pueden volver a utilizar. También podemos utilizar fundas de tela en vez de las de plástico, o cubiertos de bambú, o los convencionales. Segundo punto, en el tema de los plásticos, tenemos que recoger lo que ya está en el lago. Esto se puede hacer mediante iniciativas de organizaciones o de parte del Estado mismo, haciendo, por ejemplo, concursos donde donde los ganadores, ya sean estos personas o organizaciones, puedan tener a cambio no necesariamente un incentivo económico, sino más bien un servicio, ya sea dotaciones de alimentación o dotaciones de de vestimenta, al mismo tiempo que tal vez algún taller sobre algún trabajo que se realice en la zona. Como segunda propuesta de solución, tenemos el obtener insecticidas amigables con el medio ambiente. Esto se puede hacer mediante un biodigestor, como se observa en el recuadro, el cual es un recipiente cerrado que dentro de él puede crear condiciones adecuadas para la descomposición anaerobia de materia orgánica y así obtener el fertilizante natural que finalmente va a volver a depositarse en el lago. Y como último punto, pero no menos importante, tenemos los buenos hábitos, que básicamente se trata en no botar los desechos directamente al lago Victoria, ya que estos pueden traernos consecuencias a futuro, como el caso de los microplásticos, que ya lo mencionamos hace un momento en otro grupo. Estos microplásticos son ingeridos por organismos más pequeños, muy pequeños. Luego, basándonos en la cadena trófica, finalmente vamos a terminar consumiendo parte del plástico que nosotros mismos botamos en el lago. Entonces debemos ser un poquito más conscientes con eso. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a la contaminación de agua. Y por último tenemos las conclusiones. El impacto ambiental tiene como único responsable al ser humano, ya que abusa de los recursos en los ecosistemas. Podemos tener un desarrollo sostenible con la ayuda de los gobiernos y de organizaciones. Los habitantes del lago Victoria pueden ser instruidos o capacitados sobre la posibilidad de una mejor calidad de vida. Existen desastres ambientales irreversibles, así que mediante investigaciones podemos lograr la recuperación parcial del medio ambiente. Debemos proporcionar una educación adecuada en las escuelas, ayudará a cuidar el medio ambiente a largo plazo. Y por último tenemos las referencias bibliográficas de donde sacamos la investigación. Gracias. Ya, muy bien chicos, les tomo lista a este grupo, ¿no? Pablo Chasipanta. Presente, Inge, buen día. Creo que es Ángelo Encalada. Sí, presente. Iván Valdivieso. Buenos días, profe, presente. Cintia Juela. Buenos días, Inge, presente. Ya, señorita Yupanqui Valladares, que ya les tomé, ¿no? Muy bien, ustedes han abordado una problemática del lago Victoria, han comenzado indicando la posición, la problemática, soluciones que son factibles para cada una de las contaminaciones que ustedes han detectado. Está bastante bien presentado, se han restringido, mejor dicho, también están bien en el tiempo y en todos los demás aspectos tienen 24 puntos, sobre 24, ¿no? Entonces, con esto terminamos, no avanzamos una exposición más. Voy a dejar de grabar.
por el tiempo no avanzamos, ¿no? Pero como todavía no se preocupen de la asistencia, como